Gracias y paz, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en otro episodio de Ministerios Didasco. Les habla su hermano en Cristo y amigo, como siempre, Ángel Colón, y me acompaña mi ayuda idónea. Soy Ismael Reyes. Hoy no es capitán, hoy es mi ayuda idónea porque estamos hablando del hombre y la mujer, del hombre a imagen de Dios. Este tema ha estado buenísimo. Ya llevamos algunos 3, 4 episodios. Yo creo que este ya es el 5º episodio. Sí. Hay muchísimo material que discutir. Quisiéramos discutirlo todo en un solo episodio, pero es tanto que es imposible. Imposible y ya como hemos recibido feedback de parte de ustedes, pues vamos entonces a hacerlo de esa manera, para que entonces les guste también y lo puedan escuchar de una sola vez. Exacto, vamos a estar haciendo episodios más cortos. Así que puede que comencemos un episodio y los dejemos ahí en la tentativa de qué es lo que va a suceder y luego comenzamos otro episodio, porque bueno, usualmente los podcasts duran 1 hora, 1 hora y media. Yo he visto podcasts de 2 horas. No queremos eso porque en teología, como es pesado, sí, la audiencia se puede cansar un poco porque es mucho material. No deberían, como yo, a mí me apasiona la teología, yo puedo escuchar teología el día entero, pero queremos crear una cultura que ame la escritura. Exacto. Queremos volver al libro como los reformadores que decían sola escritura. Claro. Y por eso hemos tomado este tema de el hombre a imagen de Dios, un tema tan importante y controversial. Sí. Y lo hemos tratado de acomodar en una cantidad mayor de episodios para darle mejor contenido y que puedan entender más de lo que estamos hablando. Entonces, en el episodio anterior estábamos hablando sobre el tema principal de el hombre y mujer iguales en dignidad, pero distintos en diseño. Bueno, ya usted puede ver, si está viendo este video, que somos distintos en diseño. Ella es una dama, yo soy un varón. Somos distintos en diseño. Ella tiene unos contornos en su cuerpo y yo tengo unos contornos en mi cuerpo. Lo que quiero decir es que ella está en su figurita, yo estoy en mi figurota, ¿verdad? Pero es una distinción. Soy hombre, ella es mujer. Somos diferentes en diseño, pero somos iguales en dignidad ante Dios. Y estuvimos hablando de ese diseño bíblico, de cómo Dios diseñó a la hermosa mujer y al rudo y fuerte hombre. Entonces, hoy queremos continuar en esta segunda parte de este tema de iguales en dignidad, distintos en diseño, pero antes de ir allá, yo quisiera de manera breve tocar un poco los primeros 3 puntos o primeras 3 secciones que dimos. Sí, para que puedan conectar el episodio anterior y Claro. Mira, en el primer episodio, la primera sección, hablamos de la igualdad en dignidad. Tú y yo somos igual de dignos ante Dios. Claro. Después de todo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No hay distinción. No hay. No. Somos iguales en imagen y dignidad. De hecho, leímos en Gálatas que dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Dice, todos son uno en Cristo, dice el apóstol Pablo. Y eso nos quiere decir, Pablo está llevando al diseño original donde Dios nos creó iguales. En dignidad somos iguales para Dios. Portamos la misma imagen de Dios. Es decir, tanto tú y yo podemos amar. ¿Qué más podemos? Podemos bendecir a otros. Fortalecer a otros. Fortalecer a otros. Ser de bendición a otros. Compartir el evangelio. Compartir el evangelio, ambos lo podemos hacer. Sí. Eso no es trabajo solo del pastor, ¿verdad que no? No, porque somos iguales en dignidad. Claro. Tenemos la misma moral de Dios. Tenemos, ahora en Cristo tenemos la moral de Dios por Cristo. Claro. Fuera de Cristo vivimos para el mundo. Exacto. Pero en Cristo ahora tenemos la imagen de ese que nos compró en la cruz. Por eso es que hay tanto problema. Exactamente. Entonces, somos iguales en dignidad, compartimos la misma moral, hemos sido redimidos, ambos. Tú no fuiste redimida más que yo. No. Los dos fuimos redimidos por la misma sangre. Exacto. Tú no fuiste más justa que yo. No. Los dos fuimos justificados por la misma sangre. Y para la gloria de Dios, Dios nos rescató el mismo día. Ah, cierto. Tú y yo fuimos rescatados por el Señor el mismo día. De hecho, nos bautizamos el mismo día. Claro. Entonces, nosotros somos iguales en dignidad porque ambos fuimos adoptados al reino de Dios en Cristo Jesús. Y eso nos llevó a un segundo punto, que es que hay una distinción en diseño. Porque a pesar de que somos iguales en dignidad,
nuestro diseño es diferente y utilizamos el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, un pasaje controversial que habla en los versos 2 y 3 sobre que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Pero dijimos que a pesar de que hay una distinción de diseño, aún así esa distinción de diseño porta la misma imagen de Dios. Y aquí no se refiere a que el hombre es superior a la mujer. Se refiere a de dónde salimos. Exacto. El hombre fue creado primero. Eso fue lo que sucedió en el huerto. Sí. Luego del hombre sale la mujer, del hombre, no del polvo, del hombre, y fue creada del costado para caminar junto con el hombre. De la costilla. Aunque tú tienes 2 menos, pero pues ahí bueno, vamos. pues entonces tengo 3 menos. Tengo 2 que me quitaron en una cirugía. Y entonces, bueno, pues está bien, tengo 3 menos. Anyways, fuimos hechos de esa manera porque el diseño es diferente. Sí. El diseño del hombre fue del polvo lo creé. El diseño de la mujer es de la costilla del hombre, sí. La tomé. Entonces, hay un diseño diferente. Hay un diseño diferente en lo que es la cabeza. Hay un diseño diferente en lo que son las costumbres de la época. Entonces, Pablo hace mención a todo esto, pero Herman Bavinck leímos que dijo: la diferencia entre hombre y mujer pertenece al orden de la creación y refleja la diversidad armoniosa dentro de la unidad humana. Entonces, ese diseño nos llevó a nuestro tercer punto en el episodio anterior, donde hablamos de una complementariedad en el matrimonio, donde tú y yo nos complementamos como esposos. ¿Por qué? Porque ese complemento entre tú y yo refleja el evangelio de Jesucristo. Claro, en amor. En amor. Utilizamos el pasaje de Efesios capítulo 5, que se utiliza mucho en las bodas. Y ese pasaje, la centralidad es Cristo. Pero ese pasaje es utilizado para hacer una comparativa o comparar lo que es el matrimonio y Cristo y la iglesia. Eso es lo que significa. Entonces, el hombre refleja hacia su mujer lo que Cristo hizo por la iglesia, que murió por ella. Pero entonces la mujer refleja en el hombre, ella hacia el hombre, una sumisión devota, que es lo mismo que hace la iglesia hacia Cristo. Espiritual. Es espiritual, correcto. Entonces hay un complemento entre ambos, entre esposo y esposa, que son un reflejo de Cristo y la iglesia. No estamos hablando aquí de una sumisión, ¿verdad? Doblegada al hombre, donde el hombre la pisotea forzada. O forzada, correcto. Sí. No. Es una sumisión, como tú muy bien dijiste en el episodio anterior, en amor. Y eso nos lleva a nuestra cuarta sección, y es donde comenzamos en este nuevo episodio de Ministerios Didasco. Y esa cuarta sección, que es la más extensa, vamos a estar hablando de la distinción de roles. Es decir, cómo se ve el hombre y la mujer en el hogar, en la sociedad y en la iglesia. Vamos a partir nuevamente de Efesios capítulo 5 y el verso 23, ¿qué nos dice, Sori? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense, hasta ahora, y este texto nuevamente es controvertible para muchos que aman lo del patriarcado, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto y afirmado 2 verdades fundamentales. Primero, que el hombre y la mujer poseen la misma dignidad porque ambos fueron creados a imagen de Dios. Y segundo, que esa igualdad no elimina las distinciones de diseño que Dios estableció desde la creación. Pero entonces la pregunta inevitable es esta: ¿cómo se expresa esa distinción en la vida práctica? La Escritura responde a esta pregunta en 3 ámbitos principales: el hogar, la vida pública y la iglesia. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del hombre como sacerdote del hogar. Y yo creo personalmente, Ángel piensa, conforme a lo que la Biblia ya establece, que cuando no hay un sacerdocio varonil en el hogar,
por lo regular, esos hogares están así, tambaleantes. Muchos de ellos caen, muchos de ellos se destruyen por completo, porque violan o violentan el diseño. Esto no se trata de ángel. Esto se trata de violentar el diseño divino. Vamos entonces a observar el relato de Génesis, que notamos algo importante. Dios le dio a Adán el mandato moral antes de la creación de Eva. Exacto. Ya podemos ver desde el Génesis que las órdenes se le dieron al hombre. Escuche bien, especialmente para usted, dama, que tiene el deseo o el empeño, podemos decir, de ser pastora o estar en ese ámbito de liderato de la iglesia y tal vez hasta en el hogar. Quiero que usted sepa que la carga mayor la tiene el hombre. Pero si usted quiere esta carga, bueno, pues adelante, no es ningún problema. Pero quiero que sepa que Dios le va a pedir cuentas. No iban a haber consecuencias. Y trae consecuencias porque está rompiendo el diseño divino. Sí. Génesis 2, 16, 17, ¿qué dice? Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué significa esto? Esto significa que Adán recibió la responsabilidad de custodiar el mandamiento de Dios. Exacto. Él era el responsable espiritualmente del hogar. Por eso es que cuando Eva come del fruto prohibido, tentada por la serpiente, y luego le da a él de comer, y él no la reprende, no la corrige, no. Que debió haberlo hecho de inmediato. Todo el peso cae sobre él, Sí. y por eso es que Dios no llama a Eva. No. Usted no ve eso en el relato. Dios llama a Adán. Porque él es responsable. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. ¿Y quién te dijo que comieras del fruto? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo te di unas instrucciones. Bueno, el peso del sacerdocio en el hogar está sobre el hombre. Esto es lo que muchos teólogos reformados han llamado como el liderazgo sacerdotal del hombre en el hogar. No significa dominio autoritario, significa responsabilidad espiritual. El hombre es llamado a dirigir espiritualmente el hogar, a enseñar la palabra a sus hijos y a su esposa, a proteger a su familia, a modelar obediencia a Dios. Un hombre que no obedece a Dios, ¿cómo la mujer puede obedecer a un hombre que no obedece a Dios? Es imposible. Eso es imposible, porque el hombre tiene que modelar obediencia a Dios. Entonces miren de nuevo Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el liderazgo sacerdotal del hombre no es una tiranía de parte del hombre, es amor sacrificial. Cristo no gobierna a la iglesia mediante la opresión, la gobierna mediante el sacrificio. Correcto, correcto. De la misma manera, el liderazgo del esposo se manifiesta en el servicio, la protección y la responsabilidad espiritual. Fíjate, Cristo pudo haber hecho así, un chasquido de los dedos y todo quedaba resuelto. Cristo pudo haber condenado a los que estaban con él, a los que estaban cometiendo pecado. Sí. Cristo pudo haber condenado a la mujer adúltera. Cristo pudo haber condenado a la samaritana. Claro. Cristo pudo haber condenado aún a los discípulos. Mateo fue con él y Mateo le robaba al pueblo. Sin embargo, Cristo no hizo eso. Él no utilizó su autoridad para eso. En amor. En amor le dijo, ven. Amor sacrificial. Ven, sígueme. Tú vas a ver cosas grandes. Sígueme. Sígueme, pero en amor. Fíjate, ¿qué dice Joel Becky? Porque él lo explica muy bien. Sí, dice esta idea. El liderazgo bíblico del esposo es pastoral antes que autoritario. Su llamado es guiar a su familia hacia Dios. Entonces, aplicando esto a nuestra vida, uno de los grandes problemas de nuestra generación es la pasividad espiritual masculina. Miren, hermanos, varones, está comprobado por diversas encuestas. Búsquelas, no tenemos el tiempo ahora, pero está comprobado que cuando el marido
el esposo va a la iglesia y prepara a su familia para ir a la iglesia y los saca del hogar para ir a la iglesia, la familia lo va a seguir. La familia completa. La familia lo va a seguir, Sí. porque es que hay un llamado al liderato masculino. La familia va a seguir ese hombre a la iglesia. Yo no estoy diciendo que esto es un absoluto, el único absoluto es Dios, pero en el mayor por ciento, la familia va a seguir al hombre a la iglesia. El hombre se prepara por la mañana, ora, va meditando en la palabra, está preparado para salir, su esposa lo ve cambiándose de ropa, sus hijos lo ven cambiándose de ropa, lo ven preparándose para ir al servicio. Pero si el esposo está así, todo desanimado, yo no quiero salir, ¿para qué voy? Yo estoy cansado, yo trabajé toda la semana, ¿para qué voy para la iglesia hoy? Yo lo puedo ver desde mi casa. Si el hombre hace eso, la familia se va a quedar en casa, créame. Por otro lado, de acuerdo a las encuestas, cuando la dama es la que va a la iglesia por primera vez, es bien difícil que el hombre la siga. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre no se somete a la mujer por naturaleza. Porque ese es el diseño divino. El diseño es que el hombre ame a su mujer. Y el diseño es que la mujer se someta a su marido. Por lo tanto, el hombre no se va a someter a la mujer. Porque no es diseño. No está en el diseño, no está en el ADN. Entonces, el hogar que el hombre ministra y es sacerdote, y el hombre tiene una Biblia abierta y el hombre estudia su palabra y el hombre vive la palabra. Es un hogar que va a ir por completo a los pies del Señor, o por lo menos va a encaminarse a buscar del Señor. Claro. La escritura, bueno, primero, muchos hogares tienen hombres presentes físicamente, pero ausentes espiritualmente. La escritura llama a los hombres a recuperar su vocación, ser pastores de su propio hogar. Montones de gente quieren ser pastores de iglesia, pero no pueden pastorear su hogar. Qué triste, eso es un requisito. Sí. Lo que nos lleva a la distinción en la vida y el trabajo. ¿Qué nos dice Génesis 1, Sori? Génesis 1:28 dice así: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosyugadla. Fíjate. Este mandato cultural fue dado a ambos. Aquí este mandato no es solo al hombre. Este mandato es al hombre y a la mujer. A ambos. El primer mandato de ser pastor o sacerdote del hogar se le dio al hombre. Sí. El segundo mandato se le da a ambos, hombre y mujer. Ambos participan en el desarrollo de la cultura. Pero eso no significa que todas las funciones sean intercambiables. La realidad observable de la creación muestra diferencias naturales. Hay diferencias físicas, psicológicas y relacionales. De la manera en que mi esposa se relaciona con la comunidad, el ambiente y el trabajo, no es la misma manera en que yo me relaciono con la comunidad, el ambiente y el trabajo. La manera en que yo trabajo, Sori, ¿tú la podrías seguir? Tú siempre vas muy acelerado. ¿Verdad que sí? Sí. Y los trabajos físicos que yo hago, ¿tú los pudieses hacer? No, yo te complemento ayudándote. Pero yo quiero que tú le digas a la audiencia, ¿tú los has intentado? Claro. ¿Has tomado una pala conmigo para mezclar cemento? Créame que lo he hecho. Y he terminado de cama. Yo no estoy diciendo que una mujer no pueda. Lo hice, Yo lo que estoy diciendo pero terminé de cama. Claro, porque lo que estoy diciendo es que físicamente no está hecha para eso. El hombre está hecho para eso. Fíjate que a la mujer se le dijo que con dolor traería niños, ¿verdad?, al mundo. Claro. Sin embargo, al hombre le dijo, callos te van a salir en las manos para que la tierra te dé fruto. O sea, vas a tener que trabajar duro al hombre. Por lo tanto, hay una distinción física, pero también hay distinciones psicológicas. Usualmente, la mujer tolera mucho más el estrés psicológico que el hombre. Si usted se fija, la mayoría de los suicidios son hombres. La mayoría de los usuarios a drogas son hombres. La mayoría de los abusadores son hombres. La mayoría de los criminales son hombres. Y es porque la psiquis del hombre es usualmente más débil
que la de la mujer. Sí, y hay sus excepciones. Claro, como no es todo. absoluto de nuevo. Exacto, hay sus excepciones, pero el contexto general es que el hombre tiende a tener esa área más fuerte que la mujer. Exacto, por lo tanto, hay áreas en que la mujer es más fuerte, hay áreas que el hombre es más fuerte, por lo tanto hay una distinción en el diseño del hombre y la mujer ante la sociedad y cómo participa el uno y el otro en la sociedad. La Biblia nunca prohíbe que la mujer participe activamente en la vida económica o social. De hecho, vamos rápido a la escritura. Proverbios 31 describe a una mujer emprendedora, trabajadora, sabia e influyente. Wow, qué ejemplo, ¿verdad? Nada más. Pero también reconoce que existen áreas en que las diferencias naturales entre el hombre y la mujer se reflejan en funciones distintas. Entonces, el punto aquí no es imponer limitaciones artificiales. No. El punto es reconocer que Dios creó al hombre y a la mujer con fortalezas complementarias. Bavinck, nuevamente lo cito, dice, la diferencia entre hombre y mujer no es solo biológica, sino también psicológica y social, lo que refleja la riqueza del diseño divino. Volvemos al original, al diseño. Al principio. Dios crea, Jesús va a la cruz y el Espíritu Santo viene a darnos vida. O sea, hay una diferencia en funciones, siendo aún así el mismo ser. La cultura moderna, este mundo, intenta borrar esas diferencias. Es decir, no, tú puedes hacer todo lo que te propongas. Todo lo que el hombre hace, tú lo puedes hacer sin ningún problema. Sin ningún problema. Hay unos trabajos que yo nunca he visto una mujer haciendo ese trabajo. Hay unos trabajos de unos buzos. Uy, sí. Que se meten en una cañería, se entran en unos tubos. Hasta ahí. Que son aguas de desecho humano. Sí. Y ellos tienen que entrar en esas cañerías a destapar esas cañerías, que son tubos bien grandes, son unas pipas bien grandes. Y ellos tienen que entrar ahí a hacer destapes de eso. Hasta ahora yo veo muchos videos de todo lo que tiene que ver con construcción. Nunca he visto una mujer buzo haciendo ese trabajo. Nunca. Bueno, pues si la mujer puede hacer todos los trabajos, pues es todo, no es alguno. No, hay una distinción. Y la realidad es que hay una distinción marcada. Entonces, la cultura intenta decir, tú puedes hacer todo lo que el hombre hace, y al contrario, le dice al hombre, tú puedes hacer todo lo que la mujer hace. Sin embargo, el diseño de Dios no nos dice eso. El diseño de Dios celebra lo que cada uno hace de acuerdo a su diseño. ¿Cómo aplicamos esto entonces, Soria, a la iglesia local? Sí, la iglesia no debe promover una guerra de sexos. Debe promover la armonía en el diseño. Correcto. Hombres y mujeres florecen cuando viven conforme al propósito para el cual fueron creados. Entonces, eso nos lleva al argumento mayor de este debate de la creación entre el hombre y la mujer. Sí. Las distinciones, los roles, la dignidad, y es la distinción en la iglesia. Primera Timoteo capítulo 2, versos 2 y 13. ¿Qué nos dicen? Sí, escuchen claramente esto. Dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Voy a desglosar este verso. Sí, voy a tratar de hacer una exégesis corta, porque el tiempo ustedes saben que apremia. Pero voy a hacer una exégesis corta de este verso porque yo creo que es uno de los versos más mal utilizados para entonces la mujer venir y decir yo sí puedo y me voy a empoderar y lo voy a hacer. Porque Pablo está dando unas advertencias, pero esto no quiere decir que está tratando a la mujer como menos, ¿ok? No. Miren, estos textos que acabamos de leer yo creo que es uno de los más discutidos, más mal entendidos y más mal interpretados en la iglesia contemporánea. Pero entonces es importante que veamos el argumento de Pablo, porque él no está apelando a la cultura. No.
Él está apelando a la creación. Recuerden, Pablo no está citando lo que la cultura hace. Para que Pablo y su argumento tenga validez, él está citando lo que ya ocurrió, la escritura en Génesis. Y Pablo dice, fíjese que la primera parte del verso, que es la que todo el mundo utiliza, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Todo el mundo cita ese texto, pero nadie cita el contexto. Pero ¿por qué, Pablo, tú estás diciendo esto? Bueno, es simple. Hay un orden. Hay un orden. Y Pablo dice, porque Adán, los porque son importantes en la Biblia, hermano. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Hay un orden. Entonces, el principio que Pablo está llevando aquí a Timoteo para llevar a la iglesia de Éfeso no es un principio de cultura, es un principio de creación. En primer lugar, podemos ver la prohibición de ejercer dominio, porque Pablo utiliza esa palabra, sí. Ejercer dominio. La palabra en griego, y me disculpan si lo digo mal porque es compleja, es autentien. Y lo que significa este término griego que está en el verso 12 es el único que se utiliza en el Nuevo Testamento. Y se refiere al uso de una autoridad arrogante o usurpada. Te la robé. Exactamente. Es decir, Pablo le está diciendo a la congregación, a Timoteo, para la congregación de Éfeso en ese momento. Pablo le está diciendo, no permito que la mujer ejerza autoridad. Es decir, yo no permito que la mujer robe, tome la posición que le toca al hombre por causa de la creación. Porque así es como todo comenzó. Se refiere a esa autoridad, disculpen, arrogante o usurpada. Pablo no prohíbe el servicio de la mujer, sino el ejercicio de una autoridad de enseñanza que altere el diseño de liderazgo que Dios estableció para la orden de la congregación. ¿Y cuál es el argumento, Sori? Si el argumento no es cultural, sino creativo. De la creación, nuevamente. Pablo no basa su instrucción en la cultura de Éfeso ni en la falta de educación de las mujeres de la época. Él no está hablando de eso. No. Su argumento es transcultural, porque Adán fue formado primero, después de Eva. Después de Eva. Pablo recurre al orden de primogenitura en la creación como base del diseño de los roles. Entonces, Pablo lo que está haciendo es, yo estoy organizando cómo la iglesia funciona. Exacto. Yo estoy diciendo que de acuerdo al orden como Dios lo estableció desde la creación, el hombre es primero en cuestión de liderazgo y entonces la mujer. Hay que ver siempre el contexto histórico o en la situación que se encontraba esa carta. Claro. Porque esa carta era dirigida a Timoteo. ¿Y qué era Timoteo? Un pastor. ¿Y qué él tenía que hacer en la iglesia? Pastorear y enseñar la iglesia de Éfeso. Nada más con Entonces él le está diciendo a Timoteo, yo no permito que tú como líder de la iglesia venga una mujer a tomar tu posición dada por Dios desde la creación para tomar tu posición. Entonces, hay una distinción de funciones, no de capacidades. La restricción del rol de pastor o anciano, que es la enseñanza con autoridad sobre una congregación mixta, no implica que el hombre sea más inteligente ni espiritual. Exactamente. Se trata de una asignación de roles. Así como en la Trinidad el Padre y el Hijo son iguales, pero tienen funciones distintas. En la iglesia el hombre y la mujer reflejan ese orden divino. Volvemos al inicio de la creación. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y esa creación del hombre es para reflejar la gloria de Dios y para darle gloria a Dios. Cuando comenzamos a quebrantar ese orden,
comenzamos a quebrantar el orden que Dios creó. Nos estamos creyendo Dios, tomando roles y posiciones que no nos corresponden. Entonces, la igualdad es una igualdad en dignidad, no en el servicio. Es decir, aunque el rol del gobierno eclesial de la iglesia se asigna al hombre con base en el diseño de la creación, la mujer tiene una dignidad igual como coheredera de la gracia. Su influencia y servicio en otras áreas, por ejemplo, la enseñanza a mujeres, la enseñanza a niños, el cuidado de niños, las misiones, el discipulado femenil, el cuidado de las viudas. O sea, la mujer tiene demasiado de muchas tareas en la iglesia. Visitación de enfermos, capellanía. Esto es vital, hermanos, es vital para la función de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, usted lo leyó en Efesios. Pablo no manda a la mujer a amar al hombre, manda a someterse al hombre. Sin embargo, manda al hombre a amar a la mujer. El amor que la mujer proyecta es un amor innato. No hay instrucciones sobre el amor porque la mujer ama naturalmente. Entonces, no se trata de la función, se trata de la dignidad que tiene la mujer. La mujer tiene mucha influencia en las áreas en las que ella sirve, porque sirve para agregar valor a la iglesia que el Señor compró con su sangre. Entonces, la autoridad en la iglesia no es un privilegio de estatus para el hombre, sino una responsabilidad de servicio basada en el orden que Dios estableció desde el Edén. La diferencia de roles protege el diseño de Dios y permite que ambos sexos glorifiquen al Creador de maneras únicas. La Escritura honra profundamente el ministerio de las mujeres. Acuérdense, las mujeres discipulan, enseñan a otras mujeres, sirven en múltiples ministerios y participan activamente en la misión de la iglesia. Fíjate, voy a hacer una pausa ahí para que el público entienda. Nosotros estuvimos en una conferencia para mujeres de evangelismo. Sí. Nosotros fuimos ujieres, los caballeros, nosotros servimos a las mujeres en ese evento, los caballeros. Habían como 400 mujeres reunidas en esa conferencia. Y yo quisiera que usted hubiese sido partícipe de cómo esas mujeres estaban siendo edificadas en la misma gracia que nosotros somos edificados. Sí. Es más, los ujieres estamos cantando con las damas en ese momento, porque era un coro increíble de damas cantando, sí, alabando al Señor. Fue una experiencia bien bonita. Porque la mujer tiene una dignidad que es la misma que la del hombre. El oficio del anciano o de pastor está reservado para hombres calificados. Lo repito, el oficio del anciano o de pastor está reservado a hombres calificados. Esto no es cuestión de capacidad, es cuestión de diseño. Primera de Timoteo, capítulo 3, usted también lo puede ver en el libro de Tito, es una carta pastoral, establece que el anciano debe ser, mire, yo no voy a hablar más de esto, además de lo que voy a decir ahora. La Escritura dice, Dios dice, marido de una sola mujer. Ese es uno de los requisitos del anciano o del pastor. Marido de una sola mujer. Yo no sé en qué parte de la Escritura, relacionado a lo que es el pastorado, usted encuentra que dice mujer de un solo marido. Eso violenta totalmente el orden divino de la creación. Eso es como decir, el hombre salió de la costilla de la mujer. Eso es violentar el orden divino. Sí. Totalmente. Mire, hermano y amigo, y especialmente a las damas, el liderazgo pastoral está ligado al orden creacional del hogar. Así como el hombre es cabeza del hogar,
también ejerce el liderazgo pastoral en la iglesia. Juan Calvino dijo, el Señor quiso que el gobierno de la iglesia fuese ejercido por hombres, no para deshonrar a la mujer, sino para preservar el orden que Él mismo estableció. Cada vez que usted y yo tomamos el orden divino y lo alteramos, algo sucede. Sí, acuérdense, mujeres, que, y esto lo he escuchado de varias damas que se han acercado a mí que todavía no pueden comprender el pastorado que es de parte del varón. Y les explico, no es que nosotras no tengamos la capacidad para llevar un sermón. O no, hay mujeres que tienen más capacidad que el hombre. Claro. Mucho más. Lo que pasa es que al romper el diseño de Dios, altera el punto de vista que la congregación ve las cosas. Porque de nuevo afecta el evangelio. Por eso. Somos representantes del reino. No es que nosotras no estemos capaces, es la perspectiva que la iglesia del Señor, que Cristo fue quien pagó el precio por ella, se va a tergiversar. Porque somos el reflejo Claro. de la creación. Tenemos que mantenernos en el origen. Claro. Por lo tanto, nosotras tenemos capacidad y más. Créanlo, lo que sucede es lo siguiente. Nosotras podemos abarcar más, diría ministerios, podría decir más ocupaciones, pero vamos a dejarle ese cargo al varón. No porque seamos nosotras cediendo el lugar, es que simplemente Dios hizo un orden. Y usted lo obedece. Y tenemos que conservar ese orden. Claro. Hay que conservarlo para no tener el caos que tenemos hoy día. Claro, porque entonces llevamos a la iglesia a interpretar la escritura de una manera diferente Errónea. a lo que Dios ha establecido. Claro. La iglesia contemporánea enfrenta una gran presión cultural hoy día para modificar el diseño de Dios. Pero nuestra autoridad no es la cultura. Así que desde ahora le digo, no nos podemos dejar llevar por lo que el mundo diga. Recuerden, el Señor dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y una de las cosas que Dios ordenó fue varones como líderes de la iglesia. Nosotros no seguimos la cultura, seguimos la escritura. La iglesia debe sostener con humildad, claridad y amor una igualdad en dignidad, pero una distinción en diseño. Hermano y amigo, mire, no complique esto más de lo que debe complicarlo. Es verdad. No vaya más allá de lo que Dios ya ha dicho. No trate de rehacer la rueda ya fue hecha. Vamos a obedecer lo que Dios ha dicho. Vamos a amar el diseño natural. Y recuerde, el pastor es el pastor de la iglesia, el varón. Su esposa es su esposa, su ayuda idónea. Ella no es la pastora de la iglesia porque él es el pastor de la iglesia. Si en mi casa yo fuera cirujano, mi esposa no fuera cirujana porque es mi esposa. Yo no puedo tocar ni un bisturí. Eso no funciona de esa manera. Y yo sé, culturalmente muchas veces se utiliza. Y no es, yo diría que no estamos pecando con decir que ella es pastora. Le estamos asignando un rol que no le pertenece. En algún sentido podría ser hasta ir en contra de la palabra de Dios. Acuérdense que Jesús es el buen pastor. Entonces, podríamos decir, bueno, tal vez yo estoy violentando la escritura en decir que ella es pastora y eso podría tornarse en algo pecaminoso, porque estamos diciendo algo que Dios no ha dicho, ¿verdad? Pero dejemos esos títulos. Sí, porque eso es más tradición que cualquier otra cosa. Mira, dejemos el certificado de nacimiento suyo no dice doctor Ángel Colón. Ni pastor Ángel Colón. Ni pastor Ángel Colón, dejemos esos títulos, dígale hermano. Hermano, no hay nada, usted no lo va a ofender con decirle hermano o hermana. Digo, no hay nada malo en reconocer el cargo, de hecho, él tiene un cargo. Claro, y una responsabilidad. Y una responsabilidad muy grande, es el Bien pastor grande. de la iglesia. Sí. Pero no hay nada malo con decirle hermano. Yo le digo a mi pastor hermano. Yo no todo el tiempo le estoy diciendo pastor. Y no es por faltarle respeto.
es que más que mi pastor, yo lo considero como mi hermano. Ujú. Usted sabe que la Biblia no dice, estos son mis pastores, no, estos son mis hijos. Y más aún, Dios dice, a quienes considero, Jesús dice, mis hermanos, porque somos coherederos del reino. Hermano, en el cielo no va a haber títulos. Para nada. En el cielo no hay pastor, pastora, diaconisa, No hay apóstol, distinción profeta, ninguna. no hay distinción. Pablo lo dijo en Gálatas. Claro. No hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, todos son uno en Cristo. Está bien reconocer los cargos, está perfecto. Bueno, el hombre es pastor de la iglesia y su esposa, su ayuda idónea, Su ayuda idónea. su ayuda idónea. Ella es mi esposa. Y yo soy el líder de este ministerio que estamos llevando a cabo aquí. Sí. Eso es todo. Ella es mi ayuda idónea. Yo soy el líder del ministerio. Yo soy el que tiene la voz principal de enseñanza. Y aquí está la voz de parte de las mujeres. De hecho, muchas veces es mi conciencia, si lo podemos decir de esa manera, porque olvido muchas cosas. Es demasiado mucho material. Y como ya lo hemos leído, lo hemos hablado, lo hemos discutido, ella a veces entra en la conversación y me recuerda. Porque eso es su rol. Porque soy su complemento. Claro, ella no es el esposo, No. ella es mi esposa y yo soy el marido, el esposo. El pastor es el pastor y ella es su esposa. Si hay tanto problema con los títulos, que yo aborrezco los títulos, hermano, créame, porque es que pone a la persona, no está mal de nuevo, no está mal un título obtenido con mucho trabajo, sacrificio, no está mal. No es el título, es simplemente el trabajo y el sacrificio que hace esa persona para poderse instruir, Llegar en ese para llevar a la grey del Señor a un lugar correcto. y está muy bien el título, la posición, está muy bien, pero hermano, dejemos de glorificar, de el glorificar, título. de exaltar, de engrandecer a hombres. Sí. Dejemos de hacer eso. Sí. Volvamos a la escritura. La escritura no le llama. Mire, ¿tú sabes cómo le llama? Presbítero, anciano. ¿Así es como le llama? Sí. Un anciano. Yo, Pedro, anciano con ustedes. Pedro no dice, oh, yo soy el gran apóstol Pedro y le estoy dando una instrucción. Lea la carta a primera de Pedro. Él se humilla. Yo, anciano como ustedes. Él Ya se está. humilla. Él se humilla. Ya está. Él se humilla. Haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, según Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, que se humilló siendo Dios. Exacto. Hermanos, dejemos este tema del pastorado femenil, del pastorado, de los doctores, de los superteólogos. Seamos hermanos en Cristo. Seamos humildes. Seamos humildes, volvamos a la grey. Qué cosa hermosa yo poder recibir a varones en mi casa, donde todos seamos hermanos en Cristo. Y no recibir a 10 hermanos y un pastor que se sienta en la cabeza de la mesa, porque es pastor. Qué triste ver en una actividad de la iglesia todo el mundo congregado en un lado sentado comiendo y el pastor con 3 o 4 pastores más en una mesa, ellos solos comiendo porque son los pastores de la iglesia. Eso es segregación. Sí. Y todos somos iguales ante el Señor. Oye, acabamos de hablar de dignidad, tenemos la misma imagen. Él tiene un cargo diferente y se respeta el cargo. Y una responsabilidad mucho más grande. Y de hecho nos sometemos, Claro. porque Hebreos dice Sí. que nos sometamos a nuestros pastores, obedecemos. Pero ellos tienen que rendir cuenta al Señor Pero del yo- cuidado de nosotros. Claro, y ante Dios somos igual de dignos. Entonces, mire, para cerrar, dejemos esta contienda de que el hombre es superior, que la mujer es superior, que el cargo del hombre, la mujer también lo puede tener, que claro que lo puede tener, pero no es lo que Dios diseñó. Volvamos al diseño original. Del polvo creó a Adán y de la costilla del hombre sacó a Eva. Volvamos al diseño, volvamos a la escritura. Cuando entendemos correctamente, hermano y amigo, esta doctrina, vemos que el diseño de Dios no limita la dignidad humana, la protege. El problema no es el diseño de Dios, el problema es el pecado humano
que distorsiona este diseño. Ahí está la raíz. Pero en Cristo, incluso nuestras relaciones pueden ser restauradas. Exactamente. Entonces, hombres y mujeres no fueron creados para competir. Fueron creados para reflejar juntos la gloria de Dios. Iguales en dignidad, distintos en diseño. Y cuando este diseño se vive con humildad y amor, el mundo puede ver algo extraordinario. Una comunidad que refleja el orden y la belleza del Creador. Hasta aquí esta segunda parte del episodio principal, que estamos hablando sobre creados con una misma dignidad pero un diferente diseño en relación al hombre creado a la imagen de Dios. Primer episodio y este segundo episodio, ambos son episodios un poco extensos. Estamos tratando de acortar un poco los tiempos, pero vamos a ir trabajando en eso para llevarle un mejor contenido, Sí. y que usted pueda disfrutarse más de cada episodio, Claro. sin tener que, ¿verdad?, tener un libro así de grande escrito de lo que estamos diciendo. Así que esperamos haber sido de bendición a su vida. Sí. Hermanos, recuerden, no somos perfectos en esto, somos aprendices de teología, pero queremos llevar a ustedes lo que nosotros hemos aprendido. Claro, y entender mejor el diseño de Dios, porque siguiendo este diseño hermoso que Dios creó, somos una mejor comunidad, Exacto. somos un mejor reflejo De la imagen. de la imagen de Dios, Cierto. y podemos reflejar luz a todo el mundo. Exactamente. Así que recuerden compartir, suscribirse, darle like, comentar, comente. Nosotros anhelamos escucharle para entonces nosotros poder Sí. entrar en una conversación gustosa y ambos crecer, ustedes y nosotros. Así que por favor comente. Nos vemos en un próximo episodio de Ministerios Didasco. Le habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y mi ayuda idónea. Soy Ismael Reyes. Ha sido una bendición poder llevarle a ustedes este contenido y esperamos ser de bendición a sus vidas. Así que hasta la próxima. Dios les bendiga rica y abundantemente. Y de nuevo, esto fue Ministerios Didasco.